Al llegar a los 60 años, las personas se enfrentan a una situación que muchas veces no se esperaban: la vejez. Etapa que para muchos significa el ocaso de sus vidas. Los problemas que enfrentan los adultos mayores son muchos. La etapa de jubilación, por ejemplo, es muy difícil de sobrellevar al sentir que ya no son útiles a la sociedad. En ocasiones, ellos sufren el abandono y la exclusión de sus propias familias. Probablemente va a haber un poco una sensación de fastidio, de desazón, decepción. Quiere hacer cosas, pero las cosas que hace son muy limitadas realmente. Quiere ir, por ejemplo, a buscar, un tipo de trabajo fuera de su ámbito, y no dice que no hay para él, porque por la edad, por ejemplo. En algunos casos la familia infantiliza a su miembro mayor. Supongamos que una persona adulta mayor se jubila y la familia considera que hay que ubicarla frente a un televisor con un control remoto, tal vez le consiguen a alguien que les ayude en todo sentido, y esa persona que estaba hasta ayer absolutamente viva, activa, se convierte en parte de un mueble. Muchos sectores de la sociedad aún consideran a los adultos mayores como ciudadanos de segunda categoría, que ya cumplieron su ciclo dentro de esta. La problemática que tiene la persona adulta mayor es muy vasta, muy amplia. Tal vez son muchas décadas que el Estado y la sociedad civil no han acogido el tema como debiera ser. En el Perú, los adultos mayores equivalen al 9.1% del total de la población, es decir, cerca de 2,5 millones de personas que tienen 60 años a más. Esta significativa parte de la población, a pesar de contar con normativas que los respaldan, no son aplicadas en la realidad. Ante esto, la sociedad tiene la misión de revalorar al adulto mayor y al mismo tiempo incentivarlo a seguir contribuyendo a la sociedad. Que el problema tiene que ser atendido por el Estado, por la sociedad civil y en especial por la propia persona adulta mayor. El Grupo Vigencia, equipo de profesionales multidisciplinarios, desde hace 11 años busca cambiar esta situación y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y otorgarles una vejez con dignidad. Luchar por promover el tema de la participación de los adultos mayores, que se respeten sus derechos, que sean escuchados ellos, que tengan mayor participación social y sobre todo que tengan seguridad, ¿no? Una seguridad social y económica. La institución, como parte de su labor a favor del adulto mayor, organiza junto a diversos gobiernos locales cursos de formación de cuidadores domiciliarios. Para poder asistir, atender a un adulto mayor en la casa, hay que estudiar, hay que capacitarse y hay que entrenarse. El curso capacita a los graduados para realizar la higiene personal de un anciano, comprenderlo psicológicamente, prestarle ayuda si no puede comer por su cuenta, proporcionarle medicación básica, medirle la presión, controlar sus signos vitales, entre otras necesidades que puedan tener. Uno de los principales objetivos de la organización es educar a la sociedad para más adelante vivir una vejez proactiva. Pues si la gente se prepara con anticipación, no va a pasar nada realmente. Va a vivir de manera proactiva. Usted va a encontrar mucha gente mayor que está feliz en la vida. Es un líder, está buscando quizás cómo hacer quizás un pequeño trabajo, quizás un microemprendimiento laboral. O sea, está buscando cómo salir un poco de su situación. Violeta Castro, obstetriz jubilada, es un claro ejemplo de lo que significa vivir esta etapa de manera proactiva. Como promotora del Grupo Vigencia, tiene la oportunidad de continuar aportando su experiencia y conocimiento a favor de otros adultos mayores. Vamos a todos los eventos y talleres relacionados a lo que es envejecer, ¿no? Tanto para la ley del adulto mayor, que hemos trabajado en talleres, hemos ido a diferentes sitios, incluso he recibido el curso del autocuidado adulto mayor. O sea, estamos en todo lo que son eventos, ¿no? De discapacidad, y eso para mí es bastante saludable porque mi mente me mantiene activa y físicamente también me siento, como diría, bastante fortalecida. Violeta practica gimnasia 3 veces a la semana y además participa de otras actividades que le hacen sentir que esta etapa no es el final de su vida, sino el descanso merecido después de 32 años dedicados al trabajo.
acá comparto con las amistades en diferentes eventos, tanto institucionales, sociales, ¿no? Tenemos un grupo, tengo un grupo también incluso de mi mismo paisano, que digamos, ¿no? O sea, me reúno con la promoción del colegio, la promoción de la universidad, o sea, en todo eso tengo bastante vida activa. La vejez puede significar una etapa de plenitud, disfrutar del deporte, la música y de paseos al aire libre con amigos y compañeros, actividades que llenan sus vidas como premio a sus esfuerzos. Esta es la meta del Grupo Vigencia, institución que busca perfilarse como la organización líder en promover una vejez con dignidad.